Este gráfico que tengo justamente encima mía es la clave por la cual estoy seguro de que Bitcoin va a estar cayendo a los $12.000 en este ciclo, así que si quieres saber cuál es el motivo por el cual tengo tanta seguridad, presta atención a este vídeo porque os mostraré cuál es la naturaleza de este gráfico y por qué es tan importante. Muy buenas a todos, aquí el Pirata. Estamos a día sábado 28 de enero y como podéis ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporalidad semanal, precio actual $23.000 aproximadamente. Vamos a ir con el análisis del día de hoy. Bien, primero de todo vamos a entender este gráfico qué es. Este gráfico es el gráfico de Bitcoin desde su incepción, desde el primer momento en el que empezó a existir en el pasado 2009, a finales de 2009, y se ha prolongado su existencia hasta la actualidad. Estamos ya en enero de 2023. Podemos ver que hemos pasado por varios bull runs, vemos diferentes picos y caídas y picos y caídas, pero podemos darnos cuenta de una clave muy importante que es lo que empieza a dar contexto a esta caída que se aproxima a los $12.000, que es que Bitcoin cada vez está más y más plano. Como podemos ver, la verticalidad de Bitcoin en los bull runs iniciales era mucho más potente, mucho más, las subidas eran mucho más volátiles, y poco a poco con los diferentes bull runs que han ido pasando, los diferentes ciclos que hemos estado pasando, Bitcoin se está aplanando. Es decir que podemos ver que hay una curvita, que cada vez Bitcoin está más tranquilito, cada vez hay menos volatilidad, y esto lo podemos ver claramente con la distancia que hay entre máximos. Si echamos un vistazo al máximo que hubo en 2011, aproximadamente allá en los $29, y lo comparamos con el que hubo después en 2013, podemos ver que la subida es de prácticamente un 4.400% de subida de un máximo al siguiente máximo. Y si vemos la comparativa de este 4.000% de subida y lo comparamos a la distancia que hay entre el máximo que hubo en esta misma fecha en 2013 y lo comparamos con el siguiente que estuvo en 2017, vemos que ya no es un 4.000%, sino que es un 1.500%. Y si comparamos el de 2017 con el siguiente, que es el que hemos tenido recientemente, hasta los $60.000, casi $70.000 aproximadamente, vemos que tan solo hay un 250-300% aproximadamente de distancia. Es decir, que los máximos cada vez están más y más cerquita. No obstante, ¿cuánta distancia suele haber entre el máximo de un ciclo y el mínimo de ese mismo ciclo? Vamos a echar un vistazo. Si nos fijamos, realmente el primer ciclo hubo una caída bastante considerable. Desde los $31 bajamos hasta los prácticamente $2 de nuevo. Este fue un 93% de caída. Es una caída bastante contundente en cuanto al valor de Bitcoin, pero si vamos al siguiente ciclo, en 2013, y agarramos desde el pico que estuvo más o menos en los $1.100-1.200 y lo arrastramos hasta los mínimos, podemos ver que ya no estamos hablando de un 93%, sino que estamos hablando de un 87%. Y si vamos al siguiente máximo que hubo en 2017 y lo marcamos en los $20.000 aproximadamente y bajamos hasta el mínimo que hubo cerca de los 3.000, podemos ver que tenemos un 84%. Entonces podemos ver que más o menos alrededor de un 80%, quitando el primer bear market que fue un 93% de caída, quitando ese bear market, podemos ver que normalmente estamos entre un 86, un 85, un 84, más o menos de caída desde el máximo que ha habido en ese ciclo. Ahora bien, si prolongamos esto a la actualidad y pongamos que sacamos la conclusión de que cada vez hay menos porcentaje, podemos ver que más o menos desde el 2017, del máximo hasta el mínimo, tuvimos un 86% de caída. Lo podemos ver en pantalla, 86%. Y ahora si vamos a 2017, que estuvimos en los $20.000 y lo alargamos hasta el mínimo que fue más o menos en los $3.000, lo podemos ver ahí en pantalla, tenemos aproximadamente un 84%. Entre un 86 que fue en 2013 y un 84 que fue en 2017 hay aproximadamente un 2% de diferencia. Vamos a hacer lo mismo, extrapolarlo a la actualidad, y en teoría, si hacemos lo mismo que hemos hecho en pasados ciclos, que realmente es lo que mejor nos podemos fijar a nivel de precedente, le quitamos un 2% hasta el 84% de caída y nos dejaría en un 82% de caída. Vamos a la actualidad y vamos a agarrar el máximo que hemos tenido en $70.000 prácticamente y vamos a extenderlo a la baja hasta un 82%. ¿Dónde nos dejaría esto? Podemos ver en pantalla que nos dejaría aproximadamente en los $12.000 aproximadamente. Aquí lo tenéis en pantalla, ¿vale? Pues ver a la derecha, $12.000. Por eso tengo más o menos la seguridad o la certeza, que ya sabes que en el trading no hay nada que sea seguro o cierto, pero realmente tengo una probabilidad muy alta de que si Bitcoin se sigue comportando como lo ha estado haciendo en los últimos 3 ciclos que ha tenido, seguramente acabe tocando los $12.000, simplemente porque funciona de esta forma. Cada vez la distancia entre máximos es más pequeña, sin embargo la cantidad de retroceso es muy parecida, aproximadamente un 80%. Por tanto, es prácticamente inevitable que Bitcoin acabe formando un rango, un lateral tal que así, donde apenas haya movimiento entre el máximo y el mínimo, haya muy poca volatilidad. Y yo creo que de aquí a unas cuantas décadas, quizás no estemos ni siquiera vivos, pero en unas décadas seguramente Bitcoin se convierta en una stablecoin, es decir, que sea una moneda que tenga mucha estabilidad porque ya está muy distribuida y ha sido aceptada en todo el mundo, ¿vale? Ya se utiliza como una moneda de cambio normal y corriente, como lo podría ser el dólar, cosa que llevaría a mucha menos volatilidad. El motivo por el cual había mucha volatilidad en el pasado principalmente era porque había mucha menos gente moviendo Bitcoin que tenía Bitcoin en su wallet. Por tanto, una compra o una venta cuando estábamos aquí abajo tenía mucho más impacto. Por ejemplo, ahora si alguien compra Bitcoin apenas puede mover el precio. Por eso las acciones de un
individuo no afectan tanto a Bitcoin hoy en día como lo hacía antaño. Por eso la volatilidad de forma natural se está aplanando y podemos ver que Bitcoin cada vez hace highs más y más bajos. De hecho, el último high que hubo fue un 2,5% de distancia entre el de 2017. En 2017 llegamos a $20.000 y en 2021 llegamos a los $70.000. Eso es prácticamente un por 2,5. Entonces, esencialmente podemos ver que Bitcoin cada vez es menos y menos y menos volátil, lo que nos llevará a aplanarnos eventualmente. Entonces, esto seguramente nos lleve a que Bitcoin en los futuros bullruns que hagamos será un por 2, un por 2,2x, quizás un por 1,8x, llegando a puntos donde ya no hacemos $400.000 de Bitcoin, sino que desde el máximo de 60.000 hacemos un por 2 y nos ponemos en 120.000 o algo por el estilo, ¿vale? Pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo. Realmente no quiero expandirme mucho más, simplemente quiero centrarme en el análisis del día de hoy y quería daros un poquito de contexto, motivo por el cual estoy tan confiado en que todavía le queda caída a Bitcoin y seguramente estemos viendo esos $12.000. Pero aquí no se acaba todo. O sea, el porcentaje de caída, que siempre ha sido aproximadamente un 80%, en este caso un 82% es lo más probable, cosa que nos llevaría exactamente a los 12.000. Eso no es lo único, este porcentaje de caída que tenemos que tener en cuenta porque es un precedente muy importante, sino que también tenemos que tener en cuenta cuál es el patrón que tenemos mucho más a largo plazo, independientemente de si tenemos banderines alcistas o si tenemos tazas o lo que queráis ver. Este patrón del que estoy hablando es un canal lateral que podemos ver mucho más a largo plazo. Sería agarrando el máximo que tuvimos en 2017, lo extendemos hasta el máximo que hemos tenido recientemente a finales de 2021, en los 69.000 aproximadamente. Este máximo fue el primero, pero luego hubo uno más alto, por tanto el máximo histórico lo tuvimos aquí en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y lo extendemos a la baja, también vemos que encaja muy bien por la parte baja en cuanto a mínimos, vemos máximos por la parte alta aquí y aquí el máximo que tuvimos, y por la parte baja aquí mínimo, 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 ¿vale? Ya sé que esto realmente lo puedes mover un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, para que te encaje. Ya sabes que el chartismo es muy interpretativo, pero si agarramos esto y lo extendemos hacia el futuro, ¿vale? Podemos ver que nos queda todavía tramo de caída. Ahora bien, el tramo de caída es relativo. Yo realmente si pongo una línea horizontal en este máximo que agarra como los 14.000 o los 13.900, también puedo poner otra línea más que agarre la zona de máximos estos de aquí, este y este, para hacer como la línea un poquito más abajo. Realmente esto es interpretativo y podemos verlo más arriba o más abajo, pero aproximadamente podemos ver que, al menos desde mi punto de vista, todavía nos queda una caída más a buscar eso, aproximadamente entre los 11.000 y los $13.000 aproximadamente. Por esta zonita de aquí, creo que es la zona en la que vamos a estar buscando mínimos. No sé seguro si vamos a llegar a los 12.000, para mí tiene sentido porque es aproximadamente un 82%, pero si en vez de un 82% caemos un 81%, desde la parte alta caemos un 81%, esto nos dejaría en 12.800. Si caemos un 82, nos dejaría en 12.200. Si caemos un 80 o un 79 o un 80% justo, nos deja en 13.700. Es un poquito como una especie de cosa más interpretativa, un poquito más de... es más un poquito más subjetivo, ¿no? Hay lugar a opinión en este aspecto. Pero definitivamente a partir de donde estamos ahora, creo que es mucho más probable que caigamos a buscar la parte baja, esta zona de máximos aquí, que es la zona que creo que vamos a respetar antes de empezar a subir, y luego tengamos una zona de acumulación y vayamos a buscar el siguiente bull run que posiblemente nos lleve hacia los 120.000, 130.000 o 140.000 aproximadamente, y a partir de ahí volver a caer y seguir este ciclo, ¿vale? Seguir este ciclo de subidas y caídas. De todas formas, chicos, lo más importante que quiero que entendáis de este vídeo es que mucha gente dice: Piratas, que dices que va a caer, que dices que va a caer, y no cae. Bueno, entender que el precio no cae cuando yo se lo digo, el precio cae cuando quiere caer, y si quiere tirarse una semana haciendo un lateral, pues es lo que hay, ¿no? Nos jodemos, nos aguantamos y ya está. Pero definitivamente creo que lo más probable en base a nivel macro, viéndolo en el gráfico semanal o el mensual, que es el más importante, a nivel macro y a nivel micro, también dentro del patrón que estamos viendo de canal que tenemos descendente en el gráfico diario, en ambos casos creo que lo más probable es que caigamos, porque como os digo, nos falta todavía un porcentaje de caída considerable desde el máximo hasta el mínimo, que tendría que estar más o menos a un 82% de distancia del máximo de este ciclo. Ahora bien, en cuanto al gráfico diario, la verdad es que estamos medio dormidos, el precio no está ni moviéndose al alza ni moviéndose a la baja, está aquí medio atrapado. Yo creo que es posible que el precio o Bitcoin o la gente que mueve el mercado está esperando, está manteniendo ahí el precio para que cuando salgan las noticias de la Fed, cuánto va a subir o bajar o qué va a hacer con el tema de los tipos de interés y cuáles son los números de inflación, etcétera. Cuando salga toda esta información, creo que será el día 1 de febrero justamente, esto sería como para el miércoles de la semana que viene. Cuando esas noticias salgan, tendremos seguramente mucha volatilidad, y yo pienso que esta volatilidad va a ser definitivamente bajista, porque mucha gente se piensa que cuando los tipos de interés están subiendo es cuando tocamos mínimos del ciclo, pero realmente los mínimos de los ciclos bajistas o de las épocas de recesión no se alcanzan cuando dejan de subir los tipos de interés, sino que es cuando se empiezan a aplanar o empiezan a retroceder o empiezan a bajar los tipos de interés. Es en ese momento cuando se toca el mínimo de esa recesión o de esa depresión, ¿vale? Así que tened muy en cuenta que cuando la Fed empiece a dejar de subir los tipos de interés y cuando la Fed empiece a bajar los tipos de interés, será ahí cuando tocaremos el mínimo, no antes, ¿vale? Y esto es data histórica, esto es información que podéis encontrar. Si investigáis un poquito y os ponéis a buscar correlaciones, podréis ver que cuando la Fed baja los tipos de interés es cuando tocamos los mínimos,
no cuando los deja de subir ni cuando los sube. Cuando los sube esto va como con retraso, va como con jet lag. Cuando los sube el mercado empieza a notarlo y hay estos rallies típicos. Lo que vemos en pantalla, esto es una bull trap, es un rally, un suckers rally, es una cosa diseñada para hacer que la gente piense que se acabó la recesión y ahí los joden a todos, ¿vale? Está diseñado para eso. Es, sin embargo, cuando empezamos a ver cómo dejan de subir los tipos de interés y cuando empiezan a descender los tipos de interés, cuando tocamos los mínimos en una recesión y no antes, ¿vale? Así que tened muchísimo cuidado con este tipo de cosas como que pensáis que son intuitivas. Claro, si dejan de subir los tipos de interés todo va a mejorar, porque no es así, es precisamente lo contrario, ¿vale? Así que, chicos, por favor, muchísimo cuidado porque ahora se vienen épocas tempestuosas. Ya sé que estoy repitiendo muchas veces que va a caer, que va a caer, que va a caer, pero si tengo que apostar al alza o a la baja a partir de este punto, yo voy a estar operando a la baja y os pido por favor que ya sea que operáis a favor de mi proyección o en contra, que también está bien, es aceptable y respetable, que lo hagáis siempre con stop loss y apalancamiento apropiado. Y bueno, camarada, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que te haya servido esta información. En caso de que sí, regístrate en BingX, es el exchange que utilizo yo para tradear y es excelente, la verdad es que no tengo ninguna queja, lo llevo utilizando hace meses y es un exchange muy bueno, así que te recomiendo que lo pruebes. Tienes un enlace para registrarte justamente por aquí abajo y yo sin nada más que añadir me despido, te envío un saludo, camarada, y como siempre nos vemos en el próximo video.